Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram, Face. Hoy analizaremos un libro que merece, sin lugar a dudas, un lugar en la literatura entrerriana. Ustedes ya leyeron el título. Bueno, luego de la presentación viene el porqué y lo novedoso del libro. Dentro de la literatura entrerriana hay un autor asturiano, Venancio García Pereira, que tiene un cierto parentesco identitario con Alberto Gerchunov. Es decir, son hombres que hicieron de Villaguay, Entre Ríos, un lugar con una pertenencia muy fuerte. Gerchunov confesando literariamente Entre Ríos, mi país, cuando solo estuvo 3 años nada más por estos pagos. Y Venancio García Pereira, un médico asturiano, español, que trabajó 11 años en Entre Ríos y quedó profundamente arraigado a la idiosincrasia del habitante villaguayense. Pero este libro esconde una de esas sorpresas maravillosas del destino. Acá, un poquito de contexto. Cuando mis 3 hermanos y yo éramos pequeños, íbamos con cierta asiduidad a casa de Emilina y Tino Sol, que vivían en el barrio de El Corral, en la villa de Cangas de Narcea, Asturias, que era donde vivíamos todos. Esto sucedía alrededor de 1970. Emilina y Tino eran los padrinos de mi hermano Pedro. No tenían hijos y nos recibían, sobre todo ella, con una afabilidad que hacía que las visitas a aquella casa fueran siempre agradables. Emilina era prima de mi padre, aunque de esto me enteré años después, y Tino ejercía la medicina. Su casa había sido construida hacia mediados del siglo XIX y no era grande. Tenía una bodega, una planta baja y un piso. En la planta baja había un comercio. La vivienda estaba en el piso. Tenía 3 habitaciones: la del matrimonio, la de Rosario, que era la criada de toda la vida, y el despacho de Tino con muebles blancos, en el que sobresalía una camilla cubierta de torres de revistas médicas. Los espacios principales de la casa eran la sala y la galería. La primera estaba amueblada con una mesa de comedor cuadrada en el centro, muchas sillas, un armario expositor, un aparador, un piano y encima de esto un cuadro de la Inmaculada Concepción, que según opinión familiar era muy valioso. En la galería era donde transcurría la vida de aquella casa. Estaba orientada al sur y desde ella se veía la calle Mayor y la Cuesta de la Vega, 2 de las vías más transitadas de la villa. Nada más traspasar la puerta de entrada a la casa había que ascender una pronunciada escalera para llegar a la vivienda. Justo en el rellano de arranque de la escalera había una pequeña puerta a la izquierda, que casi siempre estaba abierta, que daba acceso a un espacio en el que estaba la leña y el carbón con el que se atizaba la cocina, y al fondo se veían unos baúles viejos. Muchas veces, después de muertos Emilina y Tino Sol, y afianzada mi afición por los libros y los documentos antiguos, me acordé de aquellos baúles, pero nunca tuve ocasión de poder abrirlos. Bastantes años después de aquel tiempo, recibí una llamada de unos anticuarios para avisarme que tenían cosas procedentes de Cangas del Narcea, que tal vez podían interesarme. Acudí a su llamado con la rapidez que ponemos los humanos cuando nos interesa algo, y mi sorpresa fue grande cuando allí me encontré con cartas, cuadernos, documentos y objetos procedentes de aquella casa de mi infancia. Allí estaban las cartas que Tino Sol le escribió a Emilina en su etapa de noviazgo, recordatorios de primeras comuniones y fallecimientos, libros de cuentos, fotografías, etc. Los documentos que más me llamaron mi atención fueron 2 novelas manuscritas en unos cuadernos, fechadas en Madrid en 1876, y otros 3 cuadernos más pequeños con escritos realizados en Villaguay en 1894. Todos ellos firmados por Venancio García Pereira, que para mí era un total desconocido. En ese momento yo solo sabía que a la casa de Emilina la llamaban en Cangas del Narcea la Casa Las Pereiras.
porque allí habían vivido unas tías solteras de ella, que al parecer llevaba ese apellido. Eso es lo único que sabía antes de ponerme a leer todo lo que tenía delante. Este fue el inicio del descubrimiento de la personalidad de Venancio García Pereira, un joven médico nacido en esa casa de Cangas de Narcea, que en 1885 se marchó a trabajar a Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, y que murió en Buenos Aires 11 años después. Era tío abuelo de Emilia Menéndez López, y muy aficionado a la escritura, y los textos que escribió en Villaguay, que hasta ahora habían permanecido encerrados en un baúl, son de mucho interés. La lectura de estos escritos de García Pereira me provocó, como a cualquiera que los lea y no conozca aquel territorio americano, una irrefrenable necesidad de conocer Villaguay y de visitar los lugares que él describe. Para preparar mi viaje envié un correo electrónico a la oficina de turismo de esa población, solicitando información para contactar con el responsable del Museo Histórico Municipal y explicando la razón de mi interés. Recibí la respuesta el mismo día, 5 horas después, y así contacté con Raúl Jaluf, el director de dicho museo, que me envió enseguida un retrato fotográfico de Venancio García, que pertenece a los fondos del museo y que me permitió conocer su rostro. Por otro lado, a través de mi pariente Pepe Abello Flores y su amigo el poeta argentino Santiago Silvester, contacté con Miguel Ángel Federic, abogado y poeta de Villaguay. De este modo, Jaluf y Federic me fueron abriendo el camino para llegar a esta población a fines de septiembre de 2012, y ambos me guiaron por la ciudad y su departamento. Sin ellos, esta edición no hubiera sido posible. Asimismo, tengo que agradecer la atención y la información que recibí en Villaguay de Manuela Chiesa, María Esther Miller, Ricardo Vergara, Gastón Zurra, Sergio y Pepe López Medraño, César Nogueira y Jorge Torres, presidente y secretario de la Sociedad Española respectivamente, María Cristina Grassetti, presidenta de la Sociedad Italiana Unioni Garibaldina, así como de los representantes de la Municipalidad de Villaguay, Adrián Federico Fuertes, intendente, Silvana Reutemann, viceintendente, y Manuel Servando Esquivel, secretario de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo. El viaje a la República Argentina hubiese sido mucho más complicado y menos provechoso si no fuese por la ayuda constante que me prestaron Juan González Márquez y Javier González Berlanga, amigos canguenses en Buenos Aires, y Sofía Díaz Rodríguez. Por último, debo mencionar a Carmen Lombardía, María Jesús Sánchez Barral, Jesús Suárez López y Borja Fernández Oliveira, compañeros de trabajos en el Museo de los Pueblos de Asturias, que realizaron gran parte de la transcripción de los escritos de Venancio García Pereira. Joaco López Álvarez, Museo de los Pueblos de Asturias. Es decir que, por el azar, el destino o el espíritu de Venancio, fueron descubiertos después de 118 años sin que nadie supiera de esta maravillosa documentación. Lo otro también fundamental, que este médico escribió con una cierta intención literaria, pero fundamentalmente comunicativa, pues son las cartas que Venancio le enviaba a su cuñado. Digamos que hay más de epistolar que literario. Por ejemplo, cuando dice: estimado cuñado, al dedicarte este producto de algunos ratos de buen humor, no pretendo encuentres en él esas plumadas que caracterizan a un escritor de mérito. Mi solo objetivo es tratar de procurarte un rato de distracción, describiéndote, en cuanto me sea posible hacerlo, algunas costumbres criollas que no dejarán de llamarte la atención. Si llego a conseguirlo, quedarán colmados los deseos de tu cuñado que te quiere, Venancio García Pereira, Villaguay, agosto de 1894. Igualmente, en el libro se explica que este médico tenía una afición por escribir, y como todo buen lector de esa época, estaba muy influenciado por el francés Émile Zola, muy nombrado en estos videos casualmente. Ese estilo literario donde se intenta, a través de una descripción detallada del entorno, generar una inmersión auténtica de lo que quería expresar el escritor. Tanto es así que si comenzamos a leer el libro sin conocer el contexto y el autor,
bien podemos pensar que se trata de escritores argentinos de la época, como los que hemos estado analizando, Martiniano Leguizamón o Fray Mocho, por ejemplo. Es decir, que Venancio García Pereira, sin necesidad de ser escritos con un fin exclusivamente literario y venido de otro país, genera una autoridad muy importante a lo que 2 o 3 años después iban a retratar tanto Martiniano como José S. Álvarez. Porque recordemos que estos escritos de Venancio tienen fecha de 1894 y el primer esbozo de literatura entrerriana que se dio a conocer de manera más popular lo comienza Martiniano con Recuerdos de la Tierra en 1896 y al año siguiente Tierra de Matreros con Fray Mocho. Les leo un pasaje para graficar lo que estoy diciendo. Después de 2 horas de marcha avistamos la hermosa laguna de Carballo, donde decidimos hacer alto a fin de nuestros caballos, descansar un momento y para poder contemplar a nuestro gusto la espléndida belleza de esta tranquila porción de agua, completamente rodeada por un monte espeso e impenetrable en partes, en donde con todo sosiego se mecían inmensas bandadas de patos salvajes, en tanto que las garzas, bandurrias y tuyuyús picoteaban en sus orillas, dirigiéndonos de tiempo en tiempo miradas de curioso asombro. Los gritos del chajá, centinela de la laguna encaramado sobre las últimas ramas de algún corpulento algarrobo, daban la voz de alarma por nuestra presencia, a lo que nos dejaban de responder los carao y teruterus, en tanto que algún martín pescador y algunas biguás hacían su almuerzo con algunas mojarras que sin prever el peligro nadaban a la superficie. En las orillas percibíanse claras y distintas las huellas de los carpinchos, anfibios parecidos al cerdo, que habían salido a pastar, y no era raro ver asomar a la superficie del agua la medrosa cabeza de una nutria. Cuando más entretenidos nos hallábamos admirando estas bellezas naturales, vemos aparecer al dueño del campo en que la laguna está situada y un peón con un cordero a los tientos, y con el que nos brindaron con obsequiosa amabilidad. La ocasión no podía ser más oportuna, y el paseo, unido al viento fresco de la laguna, había colocado nuestros estómagos en condiciones de poder hacer honor al obsequio recibido, y pronto un alegre fogón enviaba su calor al cordero, que, ensartado en un palo con honores de asador, estaba destinado a calmar nuestro apetito. Una de las cosas que sobre todo llamó mi atención fue el contemplar aquellos seculares guayabos, talas y ñandubáis, cubiertos de plantas trepadoras, verdes y hermosas enredaderas, cuyas delicadas flores de colores variados harían las delicias de un jardinero europeo. La flor de patito y el claver del aire, alimentadas con la savia de los corpulentos árboles, eran objeto de nuestra predilección, prometiéndonos al regreso llevar unas cuantas plantas a nuestras casas, como justo tributo a la flora, sino variada por la menos hermosa del centro de Montiel. El libro consta de 11 relatos vivenciados por Venancio García Pereira. El mate, una parte, una guerra, la pulpería, el viaje, de pesca en Gualeguay, de baile, por los mojones, sigue la farra, Villaguay, por las raíces y 2 capítulos de una novela inconclusa, esto sí ya es ficción, titulados El curandero y Feliz. Lo que sí voy a detenerme a leer son aquellos pasajes donde encuentro muy interesante las observaciones que él hace y que por supuesto se le enviaba a su cuñado y que no están presentes de una manera directa en las páginas de nuestros literatos, ¿no? Es decir, como los ya mencionados, tanto Martiniano como José S. Álvarez. Procedimos a separar las más grandes y mejores, arrojando al agua los más chicos, y aunque de esta separación resultó una cantidad respetable como servible, no por eso quedaron satisfechos nuestros deseos, sino que más bien la vista de esa multitud apilada pareció despertar en nosotros nuevos entusiasmos y nuevos bríos para seguir pescando con más encarnizamiento que nunca. Seguramente que si entonces no fuera posible dejar a Gualeguay sin un solo pescado, lo hubiésemos hecho sin remordimiento alguno de conciencia, aun cuando tuviéramos que alimentar con él las aves de rapiña y dejarlo pudrirse al lado del río. Prueba evidente de lo mezquino de la condición humana cuando se halla poseída por el espíritu de destrucción.
Lo marqué porque me pareció muy interesante esa apreciación de conciencia ambiental que casualmente tenía el autor, ¿no? El médico. Entregados los caballos a los peones, penetramos en la casa, donde una vez hechas las presentaciones de práctica, empezó a circular el mate consabido, en tanto que la dueña, con amabilidad encantadora y con agradable gracejo, nos detallaba la historia de un enfermo conocido suyo y que con gusto consignó, por lo original y extraño de la medicación que se le propinaba. Según la opinión de la médica que lo asistía, el enfermo padecía de daño, y a fin de que llegara a mejorarse, no debía tomar otra cosa que sustancia de pata de grillo de estancia, tratamiento que estaba rigurosamente sometido y que creo innecesario decir que a los muy pocos días dio con él en la sepultura, sin que la famosa médica desmereciera en lo más mínimo en el concepto público. La narración de este hecho perfectamente histórico me trajo a la memoria otro medio parecido en que he tenido que intervenir en mi carácter de médico de policía. Un estanciero rico de Las Raíces, uno de los distritos de este departamento del que me ocuparé más adelante, se hizo asistir por un negro que dragoneaba de médico y que declaró que el enfermo estaba atacado de daño y que tenía, palabras textuales, cerditos y acordeones en la barriga, por lo que después de prohibir en absoluto la entrada en la habitación del enfermo o persona alguna, incluso las de la misma familia, le propinó como medicación y alimento la sustancia de una botella hervida en agua, llegando su atrevimiento a tal punto que a la muerte del paciente expidió el correspondiente certificado médico, haciendo constar bajo su firma que había muerto de un ciclón en la barriga. Esto ya era demasiado tolerar, así que resolví que el célebre médico con toda su ciencia fuera encerrado en un calabozo donde hasta ahora permanece. Casos de esta naturaleza podrían citar muchos y variados, pues el paisano criollo, al encontrarse enfermo, desconfía siempre del médico y se entrega con una fe ciega a charlatanes de oficio que los explotan de una manera indigna, con farsas increíbles. El ladrido incesante de los perros indicaba claramente la llegada de nuevos bailarines que quizás habían galopado 6 u 8 leguas para darse el gran placer de poder asistir a un baile. Los alegres acordes del acordeón y los bordoneos sonoros de las guitarras que acompañaban ponían de manifiesto la impaciencia de los músicos, así que redirigimos nuestros pasos a la improvisada sala de baile, pieza de unos 8 metros de largo por 5 de ancho, con piso de ladrillo y techo de paja iluminada por 4 lámparas de querosene, colocadas en las esquinas sobre la mesa, una de las cuales ostentaba a la vez, con el orgullo propio de la selva, unas botellas de vermú, 2 frascos de ginebra y 2 bandejas, una con galletitas Bagley y la otra con cigarros y cigarrillos del país, una porción de sillas pertenecientes a varias colecciones y un largo banco de madera esperaban la llegada de las damas, que a poco fueron haciendo su aparición, acompañadas de algunas viejas que sin duda hubieran preferido quedarse a dormir en sus respectivas casas. Una vez hecha la reunión, entró el bastonero en ejercicio activo, dando órdenes a los músicos, previniendo a las damas y buscando parejas entre los hombres que desde la puerta dirigían sobre nosotros curiosas miradas. El bastonero, el gran tirano del baile, él, es el que designa a los hombres que deben bailar, conduciendo de la mano hasta el punto en que se encuentran a las parejas con quienes deben hacerlo, el que ordena la clase y número de bailes que se han de ejecutar, el que invita con las galletitas, licores y cigarros, sin que nadie detenga el derecho de solicitar bailes ni tocar a nada sin su consentimiento. Salen con una niña de la mano, se acerca a uno de los hombres, le dirige las sacrosantales palabras de «Usted es el nombrado» y le entrega a la pareja, sin que ninguno se atreva a protestar ni a dirigirle la menor observación. El nombrado toma a su pareja de la mano y empieza sus vueltas alrededor de la sala, esperando que todas las parejas estén prontas y que todas las señoritas estén en baile. Entonces ordena a los músicos, y estos, poseídos de una especie de furor de notas, tocan, llevan el compás con sus cuerpos, y mazurcas tras de vals y polcas tras de mazurcas dan término a la tanda, que generalmente se compone de estas 3 piezas,
y que es preciso bailar desde el principio hasta el fin con la misma pareja, sin perder compás, sin despegar los labios, poniendo toda la atención en hacerlo bien y convirtiendo lo que debiera ser en un rato de placer en una tarea enojosa en que se suda, se agita, se respira una atmósfera saturada de polvo de ladrillo, viéndose sobre todo obligado a bailar, no con la mujer con que uno lo haría con gusto, sino con aquella que el bastonero le elige, sea o no de su agrado. Pues, ¿quién es el que se atreve a desobedecer esa orden? ¿Y quién sobre todo rechaza a la señorita que le ofrecen, arrojándole a su misma cara un desaire que la ridiculizaría y que ninguno de los presentes se creería en caso de tolerar? Yo, que estaba al tanto de estas costumbres y que no me acostumbraba con ánimo suficiente para hacer de un tirón aquellos bailes interminables, no tuve inconvenientes en apersonarme a aquel autómata del baile y suplicarle que hiciera caso omiso de mí, que me olvidara, que se figurara que me hallaba ausente de la sala, a lo que me contestó con «Está bien», que me pareció ver en él una amenaza, pero no debía ser así, puesto que el baile continuaba. Las tandas se seguían unas a otras, se cambiaban los nombrados, y yo permanecía tranquilo al lado de una vieja que me hablaba de las muchachas. Me hacía elogios del baile y me hizo la historia de un flato que desde hacía tiempo la venía molestando. Pronto excitó mi curiosidad el observar que de vez en cuando, y siempre en los árboles más corpulentos, aparecía entre las ramas un cajoncito de aspecto fúnebre, y mis compañeros, complacientes, no tardaron en manifestarme que hallándose los habitantes de este punto a tanta distancia de Villaguay, donde está el cementerio, cuando tenía lugar alguna defunción, sobre todo si era una criatura, se la colocaba de ese modo hasta tanto no le fuera posible trasladarlo al cementerio de la ciudad. No dejaba de ser extraño aquel agregado, que, a manera de fruta, pendía de aquellos seculares ñandubáis, y más extraña todavía la idea de aquella necrópolis aérea, pero que demuestra el religioso respeto de los habitantes de los montes tienen por sus muertos queridos, teniéndolo bajo su vigilancia sin confundirlos con otros, hasta tanto puedan depositarlos en tierra sagrada. Caminábamos conversando entretenidos agradablemente cuando avistamos un enorme hormiguero al lado del que se hallaban sentados dos hombres, gastronómicamente ocupados en comer hormigas que a millones brotaban de él. Son estas hormigas negras y aladas, a las que dan el nombre de Isaú, un tanto parecido al arará, o sea, las que generalmente se encuentran en la madera vieja, y de las que utilizaban la parte posterior blanquecina y más abultada que el resto del cuerpo, y que según la opinión de los aficionados, es de un sabor mantecoso y dulce. Llegamos por fin a la pulpería de un joven español amigo y conocido de mis compañeros, y como la hora era próxima a la del almuerzo, dimos de baja el mate para preparar nuestros estómagos, quien con el bitter, quien con el fernet, que en calidad de aperitivos nos sirvió el dueño de la casa. Yo busqué en internet la palabra bitter y encontré muy poco, algo así como un vermut, casualmente como lo explica, pero aparte me pareció muy extraño ya en 1894 la palabra fernet, que obviamente ya existía, pero bueno, este pasaje me pareció muy interesante que en otros autores no está contemplado. Tal vez estaba, pero no lo expresaron como corresponde. Bien, hasta acá llegamos entonces en este extra de la literatura entrerriana. Los escritos de un médico asturiano en 1894. Venancio García Pereira, cuadros y escenas criollas de Villaguay. Muchas gracias.